Y comenzamos las jornadas Villa d'Avilés 2019 con la primera charla perteneciente a Antonio Navarro, dibujante de homónimos y también director artístico que fue allá en los 90 de las películas clásicas de Disney. Y espero que sepan perdonar algunos problemas de sonido, ya que no te debes de fiar nunca de un teléfono Xiaomi. Otros músicos se breven, los músicos, pero luego ya es lo que hablamos de que de repente Spielberg dice hay un montón de talento europeo que en Estados Unidos no estamos aprovechando, que cíclicamente aprovechamos, pero ahora mismo no, y quizás yo se lo aprovecho, puedo montar una compañía que, bueno, mira, se la montó, que acabó siendo DreamWorks, ¿no? Pero ¿cómo se pone en contacto contigo? ¿Cómo te cuentan este proyecto? ¿Te tuviste que desplazar allí? A ver, el estudio del que hablamos ahora es Animation, que es en London. Y entonces, bueno, por un lado, la génesis de este estudio viene de la película Quién engañó a Roger Rabbit. Es una película de Disney, pero que realmente no es una película de Disney. Es una película en la que trabajaron artistas Disney, tiene el sello Disney, pero realmente la montó Richard, el estudio de la película lo montó Richard Williams, que por cierto se ha muerto esta semana pasada. Y que era un cineasta inglés excelso, que tiene unos trabajos en publicidad y en cine de largometraje impresionante, y es realmente el creador, el que dio el toque mágico a la película de Roger. Entonces, alrededor de este hombre se monta un estudio en Londres, con participación de Disney, con participación de otros estudios, y surge esta maravilla del séptimo arte que es Quién engañó a Roger Rabbit. Entonces, al hilo de esto, yo creo que Spielberg pensó, bueno, yo quiero hacer la competencia de Disney. Pero claro, Disney ya está en California, está con sus obras, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo? A intentar aprovechar el talento que yo pueda encontrar en Europa, para de montar un estudio de una cierta calidad. Y cuando montan el estudio en Londres, hay un efecto llamada. Básicamente la gente que trabajó en Quién engañó a Roger Rabbit y algunos otros profesionales que pues, estábamos en ese momento trabajando ya en la industria, pues acudimos a ese un poco el proceso. Yo no había tenido, en fin, había trabajado en el mundo internacional a través de estudios subcontratados, por ejemplo, Filman, o había tenido mi experiencia también en el mundo de la animación patria, por así decirlo, con Club del Mercado, que es una especie de Quijote, el músico de Brecht, Gulliver, todo este tipo de cosas, donde yo terminé haciendo algunas historias, y como yo, muchísimos de los profesionales de la industria en España surgen de ahí, de Filman, de Club del Mercado. Bueno, pues, todos tanteábamos un poco una cosa y otra. Y la posibilidad de que surge en Londres, pues llama la atención a una serie de gente. Bueno, pues, nos postulamos, nos mandamos nuestros portfolios, contactamos y tal, y pues aquí y bueno, esa fue la manera de entrar en el mundo de la animación internacional, por así decirlo, salir un poco del cascarón español, y en ese sentido fue muy interesante, ¿no? Dos preguntas. La primera, igual no la sabes, pero yo recuerdo cuando se empezó a levantar Animation. Es más, durante todos los años de Animation, antes de cambiarse de nombre y crecer y todo el rollo, se hablaba de un proyecto que acabó siendo maldito porque nunca se hizo, que era la adaptación en animación del musical de Cats. ¿Tienes idea de por qué no se hizo? Porque es que siempre hablan de eso era el siguiente proyecto y nunca se hacía. Bueno, ahora hay una versión animada en 3D con actores, una cosa rara, yo he visto que me han puesto los pelos de punta, de horror, no sé cómo será, finalmente se ha hecho, sí. Sin Julie Dench, un reparto excelso. Bueno, en su momento, a la gente que estábamos en Amblin nos vendieron la moto como que aquello iba a ser, digamos, el do de pecho. ¿No? Era Spielberg contacta con Andrew Weber y lo recuerdo, o sea, la única vez en mi vida que yo vi a Spielberg allí. Esa era la segunda pregunta. Perdón. No, sigue, no, mejor. Fue cuando él vino a anunciar que después de Fireball al Oeste íbamos a hacer Cats y que eso iba a ser nuestra fantasía, iba a ser la película creativa, etcétera, etcétera.
Pero bueno, supongo que como muchos otros proyectos, no tengo idea, no controlo exactamente todos los pormenores. Imagino que desencuentros entre Spielberg y Weber, temas de producción, el momento adecuado para iniciar la historia, la creación de DreamWorks, el traslado del estudio a California, en fin, todo ese tipo de cosas tuvieron que ver con que se terminara la opción que a lo mejor tenía Spielberg para la película. ¿Y en películas, por ejemplo, como Fireball, cuál era exactamente tu proceso? Yo, sobre todo, en el mundo de animación, me he estado relacionado con lo que se llama la preproducción, que tiene que ver con toda la preparación antes del hecho de animar, en concreto. Los animadores son los actores. Son los que hacen que un personaje, a través de distintos dibujos, distintas imágenes, ahora se generan por ordenador, igualmente dibujo, pero bueno, sea cual sea la tecnología, incluso con muñecos, stop motion, la función del animador es dotar de vida, es el acto, convertir eso que dibuja o que modela o que manipula, que actúe, exprese emociones, hable con una determinada cadencia, se mueva. Pero para que eso ocurra, tiene que haber antes una narrativa, tiene que haber lo que habitualmente se llama en cine, si hiciéramos un paralelismo con cine de imagen real, el cine tradicional, que todo el mundo conoce, hay trabajos que se hacen a posteriori en cine de imagen real, con otro, la iluminación, el diseño de los escenarios, etcétera, que en el cine de animación se hace antes. Y yo siempre he estado un poco en ese mundo en el que tiene que ver un poco con la narrativa fílmica, con los encuadres, cómo es ese lugar en el que se desarrolla la acción y los personajes pueden actuar, cómo hacen para actuar, si se desplazan hacia cámara o no, están quietos, plano. Todo ese universo es el que yo me he movido. Y eso en animación se llama layer. Y es lo que yo hacía. Y bueno, un poco después Disney. Y en Disney lo mismo. Lo que pasa es que en Disney yo creo que fue también un poco estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en el sentido de que precisamente DreamWorks aparece y Disney se tiene que poner las pilas, porque hasta ese momento era como el jefe del cotarro y ya tampoco le hacía falta esforzarse mucho, ¿no? Un poco como un piñón fijo. Pero empezaba otra gente a comerles la tostada, incluso a ganarles en algunas producciones. Entonces Disney dice, hey chicos, esto hay que darle un repaso. Y ahí en ese momento te pillan, ¿no? Pues tú estás en Hércules, estás en Tarzán, en el traje del emperador. Bueno, el emperador eso es locura, ¿sí? Sí, bueno, estuve allí 5 años y la verdad es que en el momento en el que yo entro allí, digamos que se puede utilizar el dicho famoso de que a río revuelto van a hacer al 100%, porque fue una situación que yo creo que fue histórica, que es irrepetible, no va a ocurrir, puede que sí, pero es decir, en mucho tiempo yo creo que no va a ocurrir, que es que digamos, hay una empresa absolutamente preponderante que marca por completo lo que es la industria, y al cabeza de Disney lo despide y monta su chiringuito con algunos amigos, por ejemplo Spielberg, no es un amigo desechable, y quieren ser calificados igual de California. Pues se monta su propio estudio y eso coincide con dos cosas. La época gloriosa del cine de animación, el resurgimiento de Disney con el momento culminante, que es el Rey León, en que ganan dinero a expuertas. Parece que eso es un resurgimiento a todos los niveles, económicos sobre todo, y eso quiere aprovecharlo DreamWorks. Y segundo, a los profesionales nos pone en una situación en la que se nos rifa. Están buscando gente de referencia en todo el universo del mundo. Yo creo que si no hubiera sido por esa situación, muchos de los que terminamos, por ejemplo, en Disney, hubiéramos tenido otra deriva en nuestra carrera, pero no hubiéramos tenido. Entonces, y hay una lucha de ofertas, de salarios, una situación irrepetible. Entonces,
Lo que ocurre es que el estudio que había estado trabajando para Spielberg, digamos, es el origen de DreamWorks. De alguna manera, hubiera sido mi camino natural, por así decirlo. Hubiera derivado de esa posibilidad de ir a Los Ángeles para formar DreamWorks, pero mientras eso ocurría o no ocurría, me llaman de Disney. Entonces, opto por esa opción. Y bueno, muchos de los que trabajamos en Londres estaban en DreamWorks, algunos en Disney. Aquello a los profesionales nos puso un momento de aventura enorme y yo creo que también creativo. Yo creo que se hicieron películas interesantes. La primera película de DreamWorks, son los 10 mandamientos en versión dibujada. Eso puede tener todas las reservas o no que cualquiera quiera, pero la factura técnica era de un momento de la animación espectacular. Y en Disney, muy trabajado. Y como vamos a quedarnos un poco en esa etapa de Disney, fueron 5 años, merece la pena, estuvisteis allí. Te vamos a hablar un poquito de los secretos de cocina, aprovechar que tuviste cosas que nosotros generalmente no vemos y has escuchado cosas que generalmente no nos cuentan, para que nos hables un poco de cómo era ese edificio. ¿Llegaste a ver alguna vez esa maravillosa sala con las que todos nos gustan los dibujitos, soñamos, en la que guardan a lo largo de los años? ¿Existe tan siquiera? Cuéntanos un poco. Que guardan el material, quiero decir, sí. Es el archivo Disney es un lugar donde se almacenan absolutamente todas y cada una de las piezas de arte. Todo lo que pueda uno imaginar está ahí archivado. Nosotros lo llamamos Glamour. Tenía el nombre popular Glamour. Y efectivamente es un lugar donde uno puede acceder con cita previa y tal. Lo curioso de aquello es el choque que hay cuando uno está en el momento antes de entrar en la morgue de tu material y el momento posterior a terminar la película. Cuando estamos haciendo la película, nosotros maltratamos el material. Los lápices, los papeles, los pegas con los cortas, los pegas con el celo, hacer las mayores barbaridades que uno puede imaginar para ser creativo con el material. Pero claro, cuando la película se termina y aquello pasa al archivo, a la morgue, entran los hombres con guantes blancos y aquello se convierte en una pieza de arte que hay que almacenar con todos los parabienes, con una temperatura adecuada, que hay que manipular con guantes blancos de algodón. Entonces ese choque de, mira, esto es lo que había estado pegando en corchos con chinchetas hace una semana, ahora ya se va a convertir en algo que es intocable y que va a estar en los archivos. Y durante esos años estuviste allí, creo recordar que también comentaste hace poco en una entrevista que no habías ido a Disneyland hasta que de repente haciendo El Emperador y sus locuras tuviste una visita maravillosa. Cuéntanos un poco. A ver, la primera vez que fui a Disneyland fue a llegar allí con Hércules. Luego tuve alguna experiencia un poco más con el emperador, la época del emperador, pero teníamos la suerte, en ese momento nos cuidaban mucho. A la gente que trabajamos allí nos cuidaban mucho y nos daban un carnet de gente de la casa que nos permitía ir a Disneylandia todas las veces que quisiéramos, acompañados de nuestra familia, además, con 2, 3, 4 invitados. Eso quiere decir que cuando ya ha sido 3 veces, cuando en mi caso, yo terminé harto de Disneylandia, ya no soportaba más, pero claro, toda la familia, los cuñados, los primos, los amigos de toda la vida que vienen a visitarte, te hacen ir y volver. Es decir, yo estaba en Disneylandia más tiempo del que quisiera tener en realidad. Conozco las atracciones, pero ya me hubiera gustado ver la de Star Wars. Tú hiciste, de hecho, las carrozas de volando, ¿no? Donde desfile. Eso es lo otro que te quería comentar. En un momento dado coincide con un momento de impasse entre producciones. Bueno, realmente un momento de impasse en una de las producciones, que es comentar El Emperador y sus locuras, que antes tenía otro nombre, era un proyecto distinto que se llamó Kingdom of the Sun,
el Reino del Sol, que era una historia que comparte con el emperador y sus locuras, nada más que el hecho de que hay llamas y ocurren, pero prácticamente nada más. El tono de la historia era muy distinto, los personajes eran distintos. Bueno, la cuestión es que el proyecto se inició de esa forma, pero después de, a mi modo de ver, más tiempo del que debieron utilizar, se toma la decisión de paralizar el proyecto para reconvertirlo en otra cosa. Entonces, durante ese impasse, no saben qué hacer con la gente que estábamos en el proyecto. Y algo que habitualmente hacía otra empresa relacionada con Disney, que se llama Imagineering, que es la empresa que diseña, hace toda la parafernalia de Disneylandia, dice, bueno, pues, si tenemos esta gente parada, que son realmente los que crean los contenidos, vamos a ponerles a trabajar. Entonces, a mí me encargan hacer la cabalgata de Disneylandia, de diseñarla, del desfile de Mulan, que era la película que estaba en ese momento. Y bueno, pues evidentemente el Kingdom y el Emperador, entre medias de eso, mientras se reconstituía el proyecto, anduve haciendo eso, los diseños de las cartas. ¿Y eso fue una excepción? ¿No? ¿Tuviste más trabajos así dentro de No, eso fue lo único que hice extra, que no tenía que ver con películas. Y por esa razón, de que había un equipo de gente parado y que querían parar. Yo tenía dudas de si mi contrato en concreto me permitía hacer ese trabajo o no, porque allí lo de las unions, los sindicatos son muy férreos a la hora de que uno tiene que hacer estrictamente lo que tiene que hacer. Tú estás en un rodaje en Estados Unidos y se acaba la hora de cierre y nadie, si se han ido ya los eléctricos, nadie puede apagar la luz, si no es un eléctrico. Se va a quedar la luz encendida hasta que al día siguiente llegue un eléctrico y la vuelva a encender o la apague. Entonces yo tuve mi duda, pero bueno, estuve haciendo ese trabajo de una manera muy excepcional. Me ha hecho gracia cuando comentaste lo de Cats, que te pregunté, que os decían, va a ser la nueva fantasía, y sin embargo, pues estás trabajando en la nueva fantasía, en Fantasía 2000, en Disney, ¿no? Que fue tu último paso, creo, en Disney, no estoy seguro. Último, pero y cuéntanos cómo fue, supongo que serías muy fan o bastante fan de la original, o... Sí, sobre todo sí, así ya yo creo que recuerdo de niño y son recuerdos imborrables. Disney, yo creo que para la gente de mi generación, supongo que depende de quién sea. Cada generación tiene su momento, pero en mi época, de repente ver Una noche en Monte Pelado o ver La película de Lujo, determinadas por circunstancias, una serie de cosas te marcan, o sea, a mí me marcan. Como jamás hubiera pensado con lo que hablábamos al principio de la vocación. Yo nunca hubiera imaginado que hubiera terminado haciendo fantasía más la vida. Es un recuerdo que tiene más que ver con la génesis de los miedos de la infancia y el sentido de lo mágico, de la admiración del cine. Y efectivamente terminé haciendo no es exactamente la segunda parte de Fantasía, sino que Fantasía era un proyecto que finalmente cuando se planteó, Disney quería que fuera efectivamente lo que hicieron, es decir, que se repitiesen ciertas historias de la película original en cada una de las, no sé si seguirán haciendo Fantasía 2020 o 2025, no tengo ni idea si lo seguirán, pero que con cada reedición o cada nuevo formato se mantuvieran algunas partes originales cambiando por partes nuevas. Y es lo que quisieron hacer en el año, para la proyección del año 2000, que estábamos hablando, esto se hizo en el año, yo trabajé en el 1999. Y bueno, se añadieron algunos episodios, se respetaron otros, bueno, un poco el proyecto original se intentó. Y yo trabajé en el episodio de Rhapsody in Blue. Creo que después la siguiente película que hubiera venido, por cronología, hubiera sido quizás El planeta del tesoro, sí. No me acuerdo, pero tú ahí ya te fuiste. Mi pregunta es, en ese momento,
se empezaba a gestar, ya se empezaba a notar un cambio. De hecho, ahora se está volviendo un poco a volver a hacer muchas películas en 2D, muy bien, pero empezaba a entrar el 3D con mucha fuerza, a explorar la posibilidad de ese nuevo formato. Y Disney, no mucho después, ya emergió con Pixar, ¿no? Como el nuevo rey Midas del negocio. Pero yo supongo que como esos procesos llevan mucho tiempo, y lo que dicen, yo llevaba 10 años haciendo esta película, yo llevaba 15, que habría algo de run de, aunque no tuviera el nombre de Pixar, ¿no? De que iba a haber esa gente loca haciendo sus pelis ahí. ¿Viviste algo de esa efervescencia de En esa época hablamos del salto del milenio. Cuando yo decido que me vuelvo para acá, me vuelvo porque quería hacer tebeos, quería dejar de hacer cosas de otros, pero en la industria ya todo eso se estaba viendo. En la industria se notaba que iba a haber un cambio tecnológico que iba a suponer un terremoto, cataclismo telúrico en las bases de lo que era la industria del animal. Ya se había estrenado Toy Story y ya se sabía que eso tenía un camino inexorable, ¿no? Y bueno, el 3D, la tecnología del 3D ya se había utilizado mezclada con el 2D de una manera más tímidamente. Yo, por ejemplo, en Tarzán, se utilizó en Tarzán, yo trabajé en la película y ya en ese momento utilizábamos la tecnología 3D sobre todo para que los escenarios tuvieran menos aspecto plano, elementos casi de forillos de teatro. Normalmente estábamos acostumbrados a ver en animación y tuvieran una tridimensionalidad. E inventaron algo que pudiese asociar un entorno tridimensional al aspecto visual de una pintura. Entonces, hay algunos escenarios que son tridimensionales y otros que son planos de forma tradicional y se están alternando. Y en el Planeta del Tesoro, por ejemplo, bueno, incluso en Hércules. En Hércules había un personaje animado de forma de 3D, pero con un aspecto de dibujo parecido a la animación tradicional y convivía el personaje de la Hidra, una introducción del elemento 3D muy tímida en Hércules, un personaje secundario, completamente hecho, generado por ordenador, convivía con personajes dibujado. Y en el Planeta del Tesoro ya llevaron eso un poquito más allá y ya fue uno de los protagonistas. El personaje de Ben, de Robotito, era un personaje con más relevancia, bueno, secundario, pero protagonista. Pues. No solamente anecdótico, sino que tenía un protagonismo y estaba animado completamente en 3D, también con el aspecto visual que le hace poder ser compatible con la animación tradicional. Entonces, estaban intentando tantear. En Disney ya se había hecho una película totalmente, es una película inefable y horrible que esconden en el cajón y que no quieren enseñar a nadie, que se llama Dinosaurio. Con razón. Entonces quisieron hacer un Pixar y montaron un estudio, alquilaron un enorme edificio que lo llamaban Northside, la parte norte, o sea, era como el estudio Disney 2, por así decirlo, que era totalmente 3D. Y yo creo que perdieron una oportunidad enorme por incapacidad, por miedo, por qué sé, de hacer una película realmente relevante con tecnología 3D a la manera de Disney. Lo que intentaron fue otra cosa y no lo consiguieron. Entonces, Disney en ese momento no poseía Pixar, sino que había algún tipo de asociación. En ese momento Pixar empezaba a ser ya el salto del año 2000, ya cuando yo me fui de allí, clarísimamente era el referente que todo el mundo quería imitar y se veía que aquello iba a ser el futuro para, digamos, el mainstream de animación. De grandes producciones, de blockbusters, de todos los públicos. Y Disney no supo hacer su versión de eso. Pero como tenía un acuerdo de distribución con Pixar, es decir, Pixar era un estudio independiente que era distribuido por Disney. Disney ya se llevaba un dinero Pixar como distribuidor. Entonces, en su momento, cuando ya muchos años después deciden dar un paso, lo que hacen es
una propiedad de Disney, un estudio independiente, pero curiosamente el equipo creativo de Pixar se convierte en el equipo que los grandes puestos de Disney son asumidos por gente de Pixar. Entonces, es como una especie, si queréis, de caballo de Troya. Realmente es una compra invertida, pero la apariencia es que Disney compra Pixar, pero en el fondo lo que ocurre es que Pixar. Es curioso, nunca han tenido suerte los estudios de animación con las pelis de dinosaurios. Nadie busca el Valle Encantado ni el dinosaurio, ni siquiera Viaje de Arlo en el Pixar, de sus pelis más destacadas. Pero, ¿qué te parece a ti después de haber vivido esa etapa? Porque, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Sobre este revival de reactualizar La Bella y la Bestia, de reactualizar El Rey León, ¿te parece necesario para una nueva generación? ¿Te parece una chorrada? Es decir, es un acto económico. Muy duro, sacarle partido a una propiedad. Una empresa tiene unas propiedades y les saca partido, pero ni a nivel narrativo ni estético, salvo a nivel económico, que parece ser que está funcionando, yo creo que no tiene ningún interés. No tiene... Te vuelves a España y aunque luego vuelves a la animación, ya hablaremos ahora mismo de los Reyes Magos. ¿Qué te has traído del mundo de la animación al mundo del cómic? ¿Tienes esa experiencia que empezó un poco alimenticia? Tu ADN es hacer cómic y seguiste haciendo cómic, pero seguro que te has traído cosas de tu trabajo como animador. A ver, sí. Para mí la animación sobre todo ha sido una escuela donde he aprendido muchísimas cosas que yo nunca hubiera ni imaginado que iba a aprender. Yo no tengo una formación académica ni de dibujo. Es decir, yo, como decía antes, mi formación es audiovisual. Yo lo que quiero es... O sea, yo aprendo en la universidad, pretendo aprender en la universidad a hacer cine. Pero no me formo como artista, ni como dibujante, ni en el mundo del arte. Ni nada. Sin embargo, profesionalmente he utilizado el dibujo para contar mis historias en un principio, para ganarme la vida de alguna manera. Entonces, he necesitado aprender más. Entonces, en el mundo de la animación, lo primero que uno aprende es a utilizar los recursos de otros. Lo que tienes que hacer es analizar, entender, estudiar, reflexionar sobre cómo hacer que esto parezca dibujado por una sola mano. Y en ese sentido, es de lo que me ha servido a nivel, digamos, de bagaje profesional que luego puedo reutilizar en medios, cómic o en otros medios. Entonces, en ese sentido, sí es una escuela enorme. Me ha servido para aprender muchísimo. Ver trabajar a otra gente, ver cómo se resuelven cosas y gente que se dedica a estudiar y a desglosar la manera en la que hay que resolver determinadas cosas. Todo eso lo aprendí en animación. Y ahora sí llegan los 3 Reyes Magos que has comentado un montón de veces que habría para escribir un libro. Aún nos queda un tiempo más o menos considerable, seguro que no es suficiente, pero lo has escrito a lo largo de los años como una tarea épica, como una maravillosa pesadilla, como... No, bueno, cuéntanos un poquito. Maravilloso. En aquel momento debías estar todavía muy cerca y no querías. Cuéntanos un poco. Los Reyes Magos es de nuevo un trabajo, es un encargo. Yo no me considero autor de los Reyes Magos, salvo en la medida en la que de alguna forma fui el capitán del barco. Pero bueno, por empezar desde el principio. Yo me vuelvo a España con la idea de ponerme de cuarteos, porque había conseguido ahorrar dinero, no soportaba Los Ángeles ni seguir siendo una cadena dentro de una cadena de montaje, etc. Y creo que es el momento en el que puedo permitirme volver para hacer TV. Y este aquí que de repente alguien me llama por teléfono a mi casa, una voz con acento francés, me dice que, oiga, ¿sabe que estamos haciendo una película que se llama Los Reyes Magos? De la que yo efectivamente algo sabía, había oído hablar del proyecto. ¿Qué le parece dirigirla? Es una película con un presupuesto de 11 millones de euros. Entonces, pues realmente me vino abajo mi estrategia y pensé que
aunque sabía de qué iba la historia, me pareció que podía ser una oportunidad. Y en ese sentido me embarqué en el proyecto. El proyecto era un barco a la deriva. Es decir, por eso, en ese sentido, yo siempre digo que es un encargo y no soy autor de los Reyes Magos. Es un proyecto que estaba en otras manos, que lo genera la gente, pero que esa gente consigue la financiación. Una coproducción hispano-francesa o franco-española, en fin, como quieras llamarlo, de mucho presupuesto, con la idea de hacer cine de animación a imitación de Disney. Y la persona que estaba a cargo de la historia, vamos a esperar ahora, eso lo dejamos, es despedido. Yo recordaba que eso mismo había ocurrido con el emperador y su locura. Había un ejemplo, era como una especie de efecto de espejo, o de déjà vu, lo que estaba viendo. La película de Kingdom of the Sun era una película dirigida por Roger Alders, que era el que había dado el pelotazo en Disney. Por lo tanto, era un tipo que tenía muchísimo prestigio. Pero la película era espantosa. La película de Kingdom of the Sun era una película espantosa. Y por eso le dieron muchas chances hasta que finalmente, cuando ya se había invertido muchísimo más dinero del que se debía haber invertido, alguien tomó la decisión de despedirle y de contratar a otro director. Y es un poco lo que yo me vi viviendo como Reyes Magos. Y esta experiencia que has escrito ahora, otra de las cosas que dijiste que se me olvidó fue una especie de garrafón de Disney. Eso es como nosotros lo llamamos en Petit Comité. Sí. Éramos conscientes que estaban haciendo garrafón de Disney. Era lo que querían los productores. Sí. Lo que pasa es que lo que tenían hasta ahora, ni siquiera era garrafón. Era algo que visualmente y estéticamente y con el nivel de calidad tenía más que ver con un especial de televisión con un tratamiento gráfico final estético poco cuidado. Entonces, bueno, pues yo ahí, sobre todo mi trabajo, parte de mi trabajo fue intentar rescatar las partes del guión que podían mantener una historia coherente y hacer que el aspecto visual fuera lo mejor posible. Ese fue básicamente mi trabajo. Y mantener un estudio en pie, que había cientos de personas sin trabajo. Sí, aquello continuaba. Y fue tu último trabajo como director y creo que en animación, por lo menos de comercial. He hecho alguna cosa más. Sí. He ayudado con cosas pequeñitas. Por ejemplo, en Planet 51 estuve haciendo algo, que se llama concept, que es como ideas visuales para la película. Y también estuve una temporada trabajando en la siguiente producción del estudio de Planet, también generando ideas. Es un proyecto que era Ilion. Y bueno, como he dicho, no dejaste la animación atrás y decidiste seguir, que te lo agradecemos mucho con TVOs y este tipo de cosas, pero tu visión como consumidor de cine de animación cambió a lo largo después de conocer de todo el rollo, buscas ahora rarezas, estás cansado de animación y no te apetece, vas a ver las comerciales que hablamos. Y me apasiona la animación como todo. Yo no desprecio la animación. El hecho de que yo haya tenido una experiencia profesional, entre comillas, alimenticia, no quiere decir que no me interese el mundo de la animación. Lo que sí veo que como autor es más improbable que yo haga cosas que con TVOs, porque los TVOs me permiten una mayor libertad, una inversión de esfuerzo menor para conseguir los resultados que me propongo, que no en el cine de animación, que requiere todo eso multiplicado por 20.000, con un equipo que esté a la altura y con un presupuesto, es decir, con unos requerimientos económicos que exceden con mucho lo que necesitas para un TV. Entonces yo veo, por ejemplo, películas que me apasionan.
Psiconautas, por ejemplo, es una película que me parece extraordinaria. Películas de pequeño presupuesto, pero es muy, muy desalentador ver que, por ejemplo, una película extraordinaria como esta que comento, que el día del estreno en Madrid, por ejemplo, estuviéramos 2 personas. Eso es algo que a mí me preocupa tremendamente. El esfuerzo tan brutal a todos los niveles, físico, intelectual, de desgaste, de todo tipo, que supone levantar un montón de dinero para hacer una producción, para que eso no tenga ninguna repercusión. Hablábamos antes con Ángel el tema de los circuitos, ¿no? De luego, el circuito mainstream de salas de exhibición, hay ciertas películas que no tienen... Pero volvemos un poco a lo de la docencia. Igual que en Broadway y en Off-Broadway, sí que hay un montón de películas, hablo de imagen real, que ahora hay un circuito, como me imagino que lo hablabas antes con Ángel, y que algunas hacen incluso más dinero en ese circuito paralelo que en las salas comerciales, ¿no? Pero la animación, precisamente también, por eso de considerarla como género, muchas veces no entra. Yo aquí coordino el cine de partes y siempre que puedo me trago una peli de animación de este estilo, un poco más extrañas o que no llegan a las salas comerciales, y a la gente como que a veces le sorprende, hay una de animación. Yo, bueno, no pienses en ella como una peli de animación, no pienses como una peli que vienes a ver. Y yo creo que ahí es un poco lo que decías tú de la docencia y un poco y todo esto, Psiconautas se estrenó en Sitges, en el Festival de Cine de Gijón, en la sección de Animafix, y no conozco a nadie que fuera a verla, que no le gustara, más allá de alguien que decidió ir con sus 2 niños pequeños, pese a todas las advertencias, porque claro, como era el chico de Virboy, lo cual quiere decir que no había visto Virboy, y tenía una pinta de unos muñequitos así bonitos, pues claro, no se imaginaba lo que se iba a encontrar. Pero es una peli que lo que le falta es encontrar su público, la peli es extraordinaria, pero sí que sirve de puerta a que la industria española de animación, yo creo que está cambiando un poco, aunque sean coproducciones. No tuvieron en los últimos años Un día más con vida, Unión y el laberinto de las tortugas, arrobas, yo creo que ha servido de... Si hay algún camino para hacer algo que pueda tener interés desde el punto de vista autoral, por así decirlo, es el cine de pequeño presupuesto. El problema es que por muy poco presupuesto, o sea, por mucho que se afine, mucho que uno ahorre en todo tipo de cosas, la animación requiere de mucho tiempo. Y dar con la factura adecuada, la manera adecuada de hacer algo, es muy complicado. Es decir, por ejemplo, Arrugas es una película que está muy bien, pero la factura técnica tiene problemas de muchos tipos. Cuesta mucho dinero hacer que eso tenga... Sin embargo, por ejemplo, Psiconautas es una película hecha por la misma gente, es decir, que va incluso por el mismo camino. Supo dar con el tono qué tipo de animación, a cuántos fotogramas se animan o no, cómo se deben mover los personajes para contar esta historia. Hay otras formas, otras tecnologías, el 3D, perdón, el stop motion. Rotoscopia. Hoy en día lo que sí es cierto es que la tecnología asociada con el cine de animación, con el cine en general, es muchísimo más asequible, de lejos, muchísimo más asequible, barata a todos los niveles, que ocurría cuando yo estudiaba cine, por ejemplo, hacer era marciano, era imposible, con los gastos de producción. Hoy en día, con un ordenadorcito, con un programa que alguien se ha bajado pirata, se puede hacer una película. Pero aún así es un esfuerzo extraordinariamente enorme si se compara con lo que es el esfuerzo de hacer un cómic. Un poco comentabas también, ¿no?, que es un poco el cuerpo de la obra, al final lo que queda, ¿no? Tú, por ejemplo, compras de cierta manera tu libertad, ¿no?, para hacer los cómics que tú quieres, pues con este tipo de trabajos. Por ejemplo, Alberto está dejando un cuerpo de obra con el corte de decorado, con David Boy y Psiconautas. Ahora tiene The Unicorn Wars a punto de acabar de rematarla para estrenarla. Que al final es que en la perspectiva del futuro nadie le va a preguntar exactamente cuánta taquilla hizo. Nadie le va a preguntar, no va a verse la obra de un animador que además nunca sabes. Yo creo que... Ya, bueno, pero en el ánimo de los autores también está el llegar al público. Seguramente no hacernos millonarios. Las pretensiones que tenemos son de otro tipo, seguramente, cuando hacemos nuestro trabajo. Pero es descorazonador ver a 2 personas
el día del estreno, ¿no? Entonces, eso a mí la verdad es que me sitúa un Es poco... que, antes de pedir palabras, es lo que va a decir. Es que nosotros defendemos que al final las obras de calidad acaban llegando a su público, ¿no? ¿Y cuántos autores ahora adoramos y no conocieron la obra en su momento? Que evidentemente ojalá todos la conozcáis en su momento y muchísima, ¿no? Pero dice que yo estoy seguro que esas dos personas que vieron Psiconautas, cuando tengan cuerpo de obra, esa pareja brutal, no serán 2, serán 200, las rescatarán en filmotecas, todo el mundo dirá, ¿cómo hemos podido ser tan imbéciles de no haber ido a ver estas películas en su momento? Y la película va a estar para siempre. Si es buena, está ahí. Y si es mala, va a estar ahí también. Entonces, mejor hazla bien. Bueno, perdón. Bueno, el florero quiere hablar. No, tengo una pregunta de lo que estáis hablando que me pareció muy interesante. Bueno, pero una anotación. Eso que acaba de decir Jorge es real. Es decir, una vez le preguntaron a Brian May y dijo, sí, yo fui uno de los 50 que se compró el disco de la Velvet Underground, porque del disco del Plátano de Andy Warhol vendió 50 copias en Nueva York. ¿No será eso reciente? Dice, sí, pero cada uno de los 50 que lo compramos hicimos un... Y claro, ahora hasta yo tengo camisetas del puto Plátano ese. O sea que sí que a lo mejor esos dos hacen animación luego y eso va a generar, se va escribiendo. No, yo te quería hacer, la pregunta era, ahora que comentabas esto, hay una experiencia de un autor que amigo nuestro que conocemos, que conoces, que se decidió también a hacer su propia película de animación sobre su casa, que es Miguel Ángel Prado, que hizo de Profundis. Entonces, a ti nunca te ha... Yo creo que es que estaba loco, ¿no? Le dio una locura extraña, estuvo también haciendo los hombres aquellos en la cabeza de y algo le aducirían en una secta o algo, yo no lo sé, y cuando vino dijo, pues yo voy a hacer la mía, y se la dibujó entera y se la pintó entera, ¿no? Y esto, a ti nunca te ha dado, y luego también volvió al cómic y todo, a ti nunca te ha pasado por la cabeza decir, bueno, puedo dedicar 5 años de mi vida a hacer mi película que se quede ahí, porque estabais hablando de vuestro pasado, ¿no? De cuando veías fantasía, no sé qué. A mí de niño no me gustaban los dibujos animados. De hecho, solo recuerdo los que más me gustaban, es que soy muy raro, eran unos que echaban en la televisión que siempre acababan poniendo cognac. Pero que eran cosas muy raras. 2 cerillas que estaban hablándose todo el rato, se enlazaban y aquello se acabó. Nunca te ha dado por me pongo y hago mi película y ahí se queda. Igual que los cómics, dices, voy a hacer animación, pero luego hacer cómic, a lo mejor puedes hacer animación, pero luego hacer animación. A ver, el tema es que ganarse la vida requiere una inversión de tiempo. Es decir, que uno no tiene tiempo para hacer su trabajo de una manera continua. Entonces, yo he intentado ganar tiempo con mis trabajos, de comillas, como alimenticios, para hacer proyectos que tenía en la cabeza relacionados. Por supuesto, tengo claro que me interesaría, hay proyectos que me rondan la cabeza, cosas, siempre bromeo, entre medio bromas, medio en serio, una cosa que me apasiona es el stop motion, el hacer algo físico, ¿no? Y siempre digo que si alguna vez me meto en algo que pueda generar yo, es decir, que parte de mí el proyecto sería con la tecnología del stop motion, ¿no? Que me apasiona. Sí, lo que ocurre es que por muy pequeño que sea el formato, por muy poco ambicioso que seamos a nivel de presupuesto, etc., hacer algo en animación es mucho dinero. Hablamos de millones de euros. A ver, se puede hacer una película de animación por medio millón de euros. Vale, por 500.000 euros se puede hacer una película. Pero seguramente con un equipo de un talento impresionante y que esté dispuesto a trabajar lo que no está escrito. Como seguramente ha ocurrido, es más o menos el formato de Psiconautas. No creo que tenga ese. Sí, por supuesto, me ronda la cabeza el poder hacer algo así. Pero no he tenido tiempo realmente de plantear. Es que hacer un corto de animación de una calidad que yo considere aceptable requiere un esfuerzo enorme. Pero claro, yo prefiero, por ejemplo, o he preferido dedicar mis últimos años a hacer homónimos
en lugar de hacer un corto de 10 minutos. Entonces no hay nada más que decir. No sé si afortunadamente o no, no tengo ni idea. Pero Nos has ganado ya con eso ya. esa es la dicotomía, ¿no? No, ya has vencido jaque mate. Yo sé un jaque mate cuando lo veo. Y estamos hablando un poco mucho de la industria del cine, digamos, occidental. ¿Tú como consumidor del cine asiático, anime y demás, eres consumidor o un poco menos? Miyazaki. Ni Osoda, ni alguno de los otros. A ver, como consumidor, Satoshi Kon. Miyazaki. Sí, tampoco, quiero decir, yo no soy tampoco una persona que esté todo el día en el cine viendo películas. Claro, luego has dos en Psiconautas. No de ellos era no de los dos era yo. Quiero decir, hay cosas que sí que me entero y lo veo, pero que tampoco soy una persona que esté obsesionada con el anime y con determinados autores. Conozco lo que conozco. Y ese anime me apasiona. Yo es que cuando pudimos ver la exposición de tu obra en Coruña y en la parte de homónimos, de la que hablaremos ahora, Ángel, ya nos pegaremos por eso largo y tendido mañana, tienes ahí construida esa casa en la que estaba tu marioneta, en la que le sacaste fotos. Yo pensaba, están de puta madre porque la historia está muy bien. Es que estuviste a esto de la stop motion. O sea, quiero decir, porque casi tenías ahí ese corto. Sí. Porque tenía, por ahí no estuviste nada. Se podría haber hecho algo en stop motion como que sí. Literalmente, yo construí un decorado y unas figuras que podrían utilizarse en un corto de animación. Ese era mi planteamiento. Yo quería, no sé si hablaremos de esto, ¿no? Pero yo lo que quería era algo que tuviera, para esa historia en concreto, para ese capítulo en concreto, un aspecto corpóreo, que fuera físico, creo que enlazaba con lo que era el alma de esa historia en concreto. Y dije, pues ya está, stop motion. En este caso no era motion, era stop solamente, pero era un decorado, luces, una cámara, una iluminación, unos personajes articulados. Los personajes podían moverse perfectamente de la misma manera que en stop motion. Para rodarlo realmente hubiéramos necesitado quizá un aditamento más por temas tecnológicos, ¿no? Pero básicamente sí, es mismo, la misma parafernalia técnica que se necesita. Otro de los lugares, aunque a través de las animáticas y demás, donde la animación también ha entrado con fuerza, de hecho que a veces es un lenguaje de cierta manera más cercano al cine en determinados momentos, es el videojuego. Tú también has trabajado en el campo del videojuego, creo que no demasiado, pero sí lo has tocado. Demasiado, solo muy tangencial. Sí. Hice una colaboración con un videojuego poco antes de llegar a Disney, yo creo que debía ser el año 94 o 95, no lo sé, por ahí. Y nunca he sido consumidor de videojuegos ni he estado en ese universo, pero bueno, en ese momento se plantea hacer un videojuego que luego creo que tuvo una cierta relevancia. A mí eso se me escapó. Pero que tenía el aspecto de una película de animación tradicional, 2D. Es decir, los personajes parecían animados, decorados animados. Entonces, yo estaba en Madrid en ese momento, he trabajado ya en la industria y alguien le dio mi nombre a quien fuera y me contactaron para hacer el diseño del aspecto visual de eso. Y curiosamente, como anécdota ya un poco tonta, si quieres, te digo, tuvo una cierta repercusión porque mucho tiempo después, ahora estoy dedicado también a la docencia relacionada con la ciencia de la etc. Algún alumno mío, cuando le comento, pues yo diseñé el videojuego ese de las calaveras de los toltecas o el tesoro de los toltecas, no me acuerdo muy bien. Y la gente se quedaba con ojos de plato diciendo, pues es un clásico. No tenía ni idea que era un clásico, pero bueno, eso. Lo único que he hecho relacionado. Bueno, de cierta manera, Guion es una compañía que crece sobre una compañía que venía de hacer comandos. Sí, yo, por ejemplo, con comandos. No tuviste nada que ver. No tuve nada que ver. Tuve que ver cuando ya era una compañía efectivamente. ¿Y te volverías a plantear hacer una peli de animación si fuera ahora una oferta interesante? ¿O es algo que ya te dejas una puerta cerrada, no te digas? Yo, en este momento de mi vida, no sé, un cuarto de hora, pero en este momento de mi vida, lo que quiero es contar mis propias. Si eso se puede hacer
con animación, yo estaré encantadísimo de hacerlo. Si se puede hacer con TVOs, estaré encantadísimo de hacerlo. No se me ocurre otra cosa que yo sepa hacer, entonces me voy a tener que mover en esos dos ámbitos. Me han ofrecido hacer películas de una forma, sin películas de animación, pero de una manera que a mí no me interesaba, es decir, basadas en un cómic de otra persona, etc. Y eso no me he metido. Si se da la circunstancia de que yo pueda generar una historia, me voy a loco. Pero veo más probable que yo termine haciendo cómics. No sé si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta, Antonio, ¿sí? Sobre animación. Sí, bueno, sobre animación, era un poco sobre el tema de los presupuestos del cine, de animación y demás. Digo, ¿qué porcentaje de ese presupuesto está dedicado a promoción de las películas? Porque a ver, hay gente que, claro, está pendiente y vive por y para el cine y sabe todos los estrenos y demás, pero la población media vive de ver los trailers que ven en la tele, los anuncios y demás. Entonces, claro, si no conocen que va a haber un estreno, por mucho y por muy bien que esté la película, no van a ir a verla. A ver, eso depende de cada producción. Hay una partida de marketing, promoción, etcétera, que siempre está dentro del presupuesto de la película. Normalmente, cuando a una producción llega a un acuerdo de distribución, y que eso no siempre está garantizado desde el principio, cada película tiene una vida particular. Siempre hay que dejar un presupuesto para promoción, eso está claro. Si la gente no conoce tu película, no va a ir a verla. Cuando el presupuesto es muy limitado y se está trabajando con recursos mínimos, a la gente que pone el dinero le cuesta mucho pensar que a lo mejor si se gasta casi tanto como en la película o la mitad de lo que cuesta la película para promocionarla, le va a traer cuenta. Eso es complicado que ciertos productores lo entiendan. Pero en Estados Unidos sí lo entienden. Los gastos de promoción, de distribución, son una partida a veces tan grande como el presupuesto entero de la película. Solamente el gasto en copias para poder estar presente en 200 salas, en 3.000 en lugar de en 200, pues supone la mitad del presupuesto de la película muchas veces. Pero si no estás en 2.000 salas, seguramente no vas a poder recuperar la inversión ni siquiera de lo que es pura y simplemente la producción, por así decirlo. En fin, todo eso en Europa es más complicado de entender. Le cuesta ir a ver una película de animación si encima no se la vende, Claro. hace más complicado. Del salto de la animación al cómic, ¿qué cosas te quedaste de la animación y te vinieron muy bien en referencia a cosas que fuiste aprendiendo en determinadas películas, planos, historias? ¿Qué cosas te fuiste quedando que dijiste esto es perfecto? No sé si lo hemos comentado. Sí, yo creo que son los recursos gráficos de otra gente. El poder ver en directo, ver en las paredes, que alguien te explique cómo resolver determinadas cosas. Eso no lo hubiera podido aprender nunca en ningún otro sitio. La profesión del dibujante de TVOs es una profesión solitaria. Es una profesión en la que tú estás en tu casa, en tu estudio, trabajando, tienes unos referentes que son autores que admiras y que intentas imitar o analizar qué recursos han utilizado para llevarlos todo a tu terreno, y es una profesión muy, muy solitaria. El mundo de la animación es todo lo contrario, es una profesión en la que estás rodeado por todas partes de gente, y si además estás rodeado de gente de talento y eres un poco esponja, aprendes mucho. Eso es con lo que yo me quedo de la animación. De repente, entrar en el estudio de Disney y ver en las paredes cosas que no se van a ver nunca por nadie, porque son dibujos previos, dibujos desechados, cosas que no... vías por donde se inicia un recorrido que luego se abandona y se va por otro lado. Aquella visión es un estallido interno en la mente que te hace
absorber cosas. Y eso no hubiera ocurrido nunca si me hubiera quedado en mi estudio trabajando en mis TV. Hubiera sido otra cosa. Y eso es con lo que yo me quedo. No mucho más, porque realmente son dos medios de expresión distintos, aunque son primos hermanos, pero no son igual, no son lo mismo. Entonces, los recursos narrativos, expresivos de un medio y de otro se retroalimentan. Los cómics se han alimentado de cosas del cine de los cómics, pero realmente son medios distintos. Entonces, sí, efectivamente, hay recursos narrativos que se pueden traspasar de un lado a otro, pero en mi caso concreto yo creo que sobre todo ha sido las habilidades y los recursos de otros, verlos en directo. Poder ir a la morgue, por ejemplo, y ver un layout de Peter Pan y estudiar y ver cómo estaba trazado, con qué lápiz estaba hecho, de qué manera estaba hecho. Ese tipo de cosas son impagables y son recursos que seguramente utilizaré en mi propio trabajo, en mi propia obra, en cuanto pueda. Son cosas que ni siquiera racionalizas, sino que incorporas a tu bagaje. Y insisto, todo eso, si yo hubiera sido un dibujante de cómic tradicional en su propio estudio, haciendo tu propia obra, hubiera generado algo más parecido al formato Antonio Navarro, que es algo de lo que yo he querido huir siempre. A imitación de Maestro Breccia, que intentaba cambiar de recurso cada vez que hacía una historia. Yo quizá hubiera terminado haciendo Simones, más o menos mejor dibujadas o peor dibujadas, mejor contadas o peor contadas, si no hubiera tenido todo ese bagaje que me ha dado la animación. Bueno, pues hasta aquí yo creo, ¿no? Que hemos llegado. Antes, esperamos un poquito de acabar, porque vamos a tener que dar dos aplausos. Bien. Por un lado, el primer aplauso es para alguien que hemos tenido en el aeropuerto un montón de horas, pero que ha conseguido llegar. Es para el maestro guionista Enrique Sánchez Abuelí, que está allí. Y el otro va a ser para Antonio, claro, pero quería contaros que, si os parece bien a los dos, como habrá gente que habrá venido a lo mejor a escuchar a Abuelí, Enrique, y que lo va a tener que hacer mañana a las 5 de la tarde, que es cuando vamos a tener su charla, pero ha venido y quiere que le firme, pues si Enrique quiere, se está un ratito ahora y firma. Y Antonio, ya que estás aquí, si alguien quiere y mañana lo volvemos a hacer a su hora y como estaba previsto, pues la verdad es que yo que nunca fui y no soy muy fan de los dibujos animados, aunque hay películas que me gustan mucho, pero no soy fan como mi compi Jorge Iván, o como Antonio, como tantos otros amigos, o como muchos de vosotros. Sí que me ha interesado mucho la charla que habéis tenido y ha sido muy narrativa y muy interesante, ¿no? Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por haber venido, y continuamos mañana. Y es Antonio Navarro y lo vamos a tener mañana, pero ahora gracias, un aplauso.